Vamos por favor al mensaje de esta mañana. Gracias, hermana Elvira. Vamos al mensaje de hermanos de esta mañana. Lucas capítulo 5, por favor. Vamos a la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y quisiera, hermanos, que por favor busquemos el capítulo 5 de Lucas. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Un pasaje muy conocido en donde vamos a ver, hermanos, la intervención de Cristo Jesús, sus discípulos y otros pescadores, en donde se refleja la cantidad de peces. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer del verso 1 al verso 11, por favor. Puestos de pie. Dice de la siguiente manera este pasaje de la escritura de la palabra de nuestro Dios. Aconteció que estando Jesús junto al agua de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Todos. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy las gracias por lo bueno, Señor, que eres. Porque, Señor, sin merecerlo, nos das la vida, la salud, nos das un techo donde reunirnos, donde alabar tu bendito nombre, donde, Señor, hay una iglesia que, Señor, desea seguir alabando y bendiciendo tu dulce nombre. Ahora, bendito Padre, te rogamos, como en la iglesia primitiva, Señor, honrarte ahora con nuestros bienes, ahora con nuestras finanzas, ahora con el producto, Señor, de nuestro esfuerzo en lograr un salario, en donde, Señor, sin duda alguna, has abierto puertas para que, Señor, nosotros tengamos una cierta cantidad semanal, quincenal o mensualmente. Aquellos que reciben un apoyo, ya sea una beca, aquellos que reciben una gratificación de algún familiar, Señor, podemos destinarlo también una parte para tu honra y tu gloria. Señor, te rogamos que por favor, Espíritu Santo, antes de que yo pueda, Señor, iniciar con el mensaje, Espíritu Santo, redarguya, convenza, Señor, y danos de tu amor, de tu compasión, para pensar, Señor, en la manera de que el mundo que no te conoce, Señor, pueda escuchar el Evangelio a través
de un hombre o una familia o una iglesia que vas a usar. Señor, ayúdanos por favor. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muy bien. Tenemos esta hermosa historia donde Jesús, hermanos, estaba predicando. Luego dice la Escritura que se sube en una de las barcas y entra un poco hacia adentro, y desde ahí Jesús estaba o seguía enseñando, y la Escritura nos dice que había una multitud. Y entonces, después de la enseñanza, Jesús le pide a Simón, dueño de la barca, que entren más adentro, y dice la Escritura que Pedro le dice, Señor, toda la noche estuvimos intentando pescar y no pescamos nada. Y algo sorprendente que este hombre dice, es más en tu palabra echaré la red. Luego entonces dice la Escritura que hubo una pesca milagrosa en donde ellos ya no podían, necesitaban de otros, llamaron a otros para que fueran hasta ese lugar y contribuyeran con su esfuerzo, experiencia, sacar esa gran cantidad de peces y entonces, hermanos, poder así distribuirlo en el mercado. Ante este milagro, vemos algo que el apóstol Pedro realizó y dice, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Voy a iniciar con esta frase, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Sin duda el apóstol Pedro, un hombre que ya había seguido a Jesús, en su corazón deseaba servir al Señor, seguir a Jesús, escuchar de su palabra. Pero hubo momentos en los cuales decía, yo necesito trabajar, yo necesito ausentarme. O probablemente Pedro dijo, bueno, voy a seguir a Jesús de día y de noche voy a tener que ir a trabajar para sacar el sustento. El Señor Jesús tenía un tesorero, en la cual representa que cada vez que salía, habían gastos que se generaban. Y entonces, notamos que la Escritura dice que el apóstol Pedro es un hombre que estaba muy cerca de Jesús y que deseaba, sin lugar a dudas, seguir siendo una persona que siguiera a Jesús. Pero aquí vemos algo interesante, y lo interesante de esto es que, hermanos, en este pasaje vemos una barca, vemos una tripulación, vemos quién es el que da la orden, también vemos una pesca y también vemos muchas peces. Ahora, algo que nosotros podemos notar en este pasaje es en la manera de que nuestro Señor Jesucristo establece su enseñanza y quienes le siguen. Sin duda alguna, podemos notar que la multitud que estaba siguiendo a nuestro Señor Jesucristo seguía a Jesús sin importar la distancia, los horarios, sin importar el lugar. Hoy probablemente nosotros en nuestra generación ha cambiado todo eso. Ahora necesitamos un lugar. Estuvimos orando por un lugar y Dios tocó corazones que nunca han disfrutado de este lugar, pero nosotros lo estamos disfrutando. En aquellos años era común que nuestro Señor Jesucristo, al igual que los profetas, anunciaran del reino de nuestro Dios en el valle,
en el mar, en las ciudades, en las calles. Conforme ha pasado el tiempo, hoy podemos nosotros notar que una iglesia se reúne para alabar a Dios en un lugar cerrado. Muy pocas veces podemos notar un lugar abierto, a menos de que se trate, hermanos, de una campaña evangelística. La predicación se genera ya no alzando la voz, ahora ya usando los medios electrónicos para poder anunciar el mensaje o seguir predicando el mensaje. Ahora con los medios, una predicación puede llegar hasta el último rincón de la tierra, siempre y cuando exista el Internet. Hoy el mundo se ha transformado, en donde la mayoría probablemente ha escuchado una porción de la Escritura, una invitación de aceptar a Cristo Jesús. Hoy podemos ver que muchas personas testifican. Hoy podemos notar que muchas personas se están movilizando para llevar el mensaje. Hoy podemos notar que, hermanos, cada día o cada fin de semana o cada mitad de semana se anuncia de la palabra de nuestro Dios. Hoy podemos nosotros notar que, hermanos, el campo que representa a aquellas personas que no conocen de Cristo, hermana Mari, si gusta pueden dejarlo ahí con la hermana, ok, ok, por favor. Bueno, hoy podemos nosotros notar que, hermanos, la necesidad no solamente está en el campo, la necesidad del evangelio sigue estando aún dentro de la iglesia. Y algo que nosotros podemos notar es lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, notamos que en esta historia, en la barca, hermanos, simboliza la iglesia, en donde está en muchas ocasiones soportando el naufragio, soportando las inclemencias del tiempo, soportando las tormentas que en muchas ocasiones, hermanos, enfrenta. Hoy podemos notar que la iglesia, hermanos, de repente avanza. Notamos que de repente la iglesia se estanca porque las tormentas son tan fuertes que detienen el avance de la iglesia por el viento que está muy fuerte. Hoy podemos notar, hermanos, que en esa barca que simboliza la iglesia hay una tripulación, hay varias familias, hay varias personas que probablemente, hermanos, sin lugar a dudas, representan diferentes pensamientos, pero con un solo objetivo, de llegar en alta mar. De llegar, hermanos, hasta donde hay muchos peces, donde puede haber o se puede ver la multiplicación de esa tripulación. Podemos notar que la Escritura nos enseña que en la iglesia, que simboliza la barca y que es una tripulación que necesita seguir escuchando al Maestro y estar siempre considerando la presencia de su Maestro, necesita una vez más recordar que si una iglesia que representa varios tripulantes, el objetivo es
seguir comunicando el Evangelio. Puede ser que no haya quienes reconozcan a Cristo Jesús. Puede ser que probablemente no haya visitantes, no haya más personas que llenen la tripulación. Pero lo que sí podemos notar es que tenemos que seguir recordando, hermanos, que el capitán de la barca, que la cabeza de la iglesia no es el pastor, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si la iglesia se ha detenido, si la iglesia no ha visto peces, si la iglesia, hermanos, no está viendo la multiplicación, es que probablemente se está cansando. Es que probablemente ya lo único que quiere, como los pescadores, es limpiar las redes y decir, otro día será. O pensar, no puedo, no hay peces. No hay quien escuche el Evangelio. Es en vano seguir anunciando el Evangelio. Para cualquier lado que usted y yo miremos, siempre hay una persona que puede escuchar o puede rechazar. Qué bueno cuando escuchan y ni modo por los que rechazan. Qué bueno es aquel que recibe con gracia la palabra de Dios y qué triste para aquel que, hermanos, se vuelve indiferente. Pero algo que nosotros tenemos que recordar, hermanos, que la tripulación tiene que llegar al lugar donde hay peces. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos, llamó a 12 hombres y dice, ustedes eran pescadores, ahora los voy a convertir en hombres pescadores de almas. Y notamos que, hermanos, Pedro dijo, no hay peces. No hay. Yo no sé cuántas veces, hermanos, probablemente ha venido en nuestras mentes. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué los hermanos no están viniendo? ¿Qué está pasando con los hermanos? ¿Será que se han cansado? ¿Será que ahora solamente se dedican a limpiar y a relimpiar sus redes? ¿Será que ya se cansaron de ir al mar y no encontrar una buena pesca? Bueno, probablemente uno de los primeros que diría eso soy yo, ¿verdad? Que hermanos, aquí, allá, alrededor de estas colonias, hermanos, la gente escucha el mensaje. Algunos dicen, no tengo tiempo. Y otros dicen, voy a ir. Otros dicen, ¿sabe qué? Este domingo sí voy a ir. Algunos ahí por mensaje, mire, no tengo tiempo este domingo, pero me voy a programar para el próximo domingo. Y no hay, no veo. Ahora, ¿pero qué está pasando con la iglesia? ¿Sabe, hermanos? Algo que nosotros tenemos que recordar es, los pescadores estaban en alta mar sin Jesús. Regresaron a donde estaba Jesús. Jesús se subió, enseñó y les dijo, vámonos más adentro. Y lo que nosotros podemos recordar es en la manera que aun cuando no haya peces, aun cuando enfrentemos problemas financieros, aun cuando nosotros
veamos que, hermanos, parece ser que la corriente es más fuerte que nuestras fuerzas, nosotros tenemos que recordar que la iglesia tiene que ir en alta mar, tiene que ir por peces, tiene que preparar las redes, tiene que una vez más, hermanos, redoblar esfuerzos. Tiene que haber un tiempo, tiene que haber, hermanos, hoy más que nunca, hermanos, una buena y preciosa iglesia. Hoy esta barca tiene que volver a remar hacia adentro. Hoy cada tripulación tiene que una vez más limpiar sus redes. Ahora esa red podría simbolizar nuestro corazón. Limpiar. Y yo quisiera preguntar, ¿cómo está la red? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? ¿Sabe que, hermanos, cada preciosa vida que está hoy en esta mañana puede ser de gran impacto para lograr una buena pesca? Tiene que atrapar aquellos que están perdidos sin Cristo. Una barca abandonada difícilmente puede pescar. Una tripulación que no se sube a la barca difícilmente puede encalilarse a seguir hacia el mar. Una tripulación que, hermanos, hoy se requiere, debe de parecerse mucho a la iglesia primitiva, en donde debe de estar llena de tripulantes, en donde ahora la barca, no importa que sea pequeña, sea grande, no importa que sea unos cuantos, tiene que empezar a remar. Ahora, en esa tripulación, en la Escritura nos dice que crezcamos a la estatura de Cristo hasta llegar a la perfección. La palabra perfección no significa que seamos sin tacha. No significa que en algún momento, hermanos, nunca nos equivoquemos. En esa tripulación existen hombres y mujeres falibles. En esa tripulación, hermanos, recordemos que hay hombres y mujeres con diferentes pensamientos, pero algo que nosotros debemos considerar, hermanos, es que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Es que el cuerpo de Cristo ahora debe de movilizarse. Es que ahora la iglesia, hermanos, debe de recordar que, hermanos, tenemos que entrar mar adentro. Hay un hermoso canto que se escribió hace muchos años. Si Jesucristo viniera en este día, ¿qué cuenta le daríamos? Señor, es que por más que he ido, pero no he pescado nada. Señor, es que estoy ocupado lavando mis redes. Señor, es que estoy aquí en la barca, pero Señor, estoy viendo algunos detalles que se tienen que corregir. ¿Cuál es la orden de nuestro Señor Jesucristo? Boga, mar, adentro. Ya Jesús había enseñado. Ya la multitud había escuchado. Pero tenía que ir por más peces. Por una pesca milagrosa. En esta iglesia hay, hermanos, lugares vacíos. Probablemente fue porque algunos no vinieron.
pero hay más lugares vacíos que llenos, en donde tienen que estar los que no han escuchado el Evangelio. Sin lugar a dudas, cuando pensamos en la vida del apóstol Pedro, pensamos en la barca que también él tenía y sus acompañantes. ¿Cuántos eran? No nos dice la Escritura, pero podemos pensar que en esa barca era tan importante porque iba a ser una barca que conduciría, hermanos, a un tripulante divino que es nuestro Señor Jesucristo. Y que ahora la gente estaba tan interesado en escuchar ese gran mensaje. Dice la Escritura que entraron más adentro, aventaron la red y entonces un gran número de peces, hermanos, empezó a flotar y empezó a haber alegría. Ese pescador con experiencia, lo primero que piensa es: no fue mi experiencia, no fue mi conocimiento, es el poder de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace? Inmediatamente va a Jesús y le dice: apártate de mí, que soy pecador. Y logra una gran cantidad de peces, como nunca antes visto. Yo no sé si mis ojos lo verán un día lleno en la iglesia, de una iglesia local. No se va a lograr si la iglesia sigue siendo vacía. No se va a lograr si la ausencia de sus tripulantes se sigue manifestando. Se va a lograr cuando la iglesia y sus tripulantes empiecen a trabajar y vayan al mar adentro. La orden la recibió Pedro, pero los tripulantes no dijeron: oye Pedro, tú recibiste la orden, yo no la recibí, tú tienes que hacer el trabajo. No, los tripulantes también escucharon y sabían de quién venía ese mandato. Se acercaron a Pedro y le dijeron: Pedro, tenemos la barca, tenemos las redes, aquí está el mar, aquí hay peces, cuenta conmigo. Vamos a aventar la red, Pedro. Y el otro traía ya la red y le dijo: Pedro, yo estoy listo. Otro se acercó probablemente y le dijo: nos estamos tardando, Pedro. Jesús ya dio la orden. Ya estamos en alta mar. O ya estamos mar adentro. Pedro, ¿de qué lado aventamos la red? Probablemente la red se aventó de un solo lado o de ambos lados. La Biblia no lo dice, pero lo que sí dice es que se logró una gran cantidad de peces. Ahora, quiero recordarles, hermanos, dice la Escritura, que ellos no pudieron solos. Qué bueno que había una tripulación, pero se requirió llamar a otros. Se necesita de usted, que es parte de la tripulación. Se necesita de los que no vinieron hoy, que son parte de la tripulación. Necesitamos, no precisamente tenemos que venir los viernes, sino que, hermanos, allí donde estamos, tenemos que, hermanos, aventar la red. Tenemos que seguir, hermanos, compartiendo el mensaje de Jesucristo. ¿De quién es la orden? De nuestro Señor Jesucristo.
¿Quiénes la tienen que obedecer? La tripulación. Ahora, ¿quién compró las redes? ¿Quién compró la red? ¿Quién pagó por la red? ¿Quién pagó por la barca? Alguien tuvo que pagar por esa red. Alguien tuvo que pagar por esa barca. ¿Sabe, hermanos? Dice la Escritura que los intentos de los pescadores probablemente hayan sido una o más veces y no lograban pesca. Tuvieron que escuchar a Jesús. La Biblia no lo dice, pero probablemente una de las cosas que podemos entender desde nuestro corazón es que esos pescadores dijeron: la orden ya está dada. A mí se me ha olvidado. Y mi encomienda como seguidor, oidor, tengo que seguir compartiendo el mensaje. Jesús ya había estado enseñando acerca de compartir el mensaje del reino de Dios. La noticia que Pedro dio, para él era una tristeza, pero para el Señor Jesús era el momento de ser glorificado. Y es el momento en cuando nosotros vemos a Pedro arrodillado delante de Jesús y le dice: apártate de mí que soy pecador. Ellos navegaron mar adentro y entonces, hermanos, vieron el fruto que el mar podía dar a esos hombres pescadores. El mar representa o simboliza el mundo que está vagando sin Cristo y que ahora, hermano, necesita escuchar el mensaje de salvación. Tal vez usted y yo no tenemos la experiencia de ser un gran pescador, de trabajar en alta mar, pero déjeme decirle, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos, hermanos, que recordar que nuestro servicio a Dios reflejará un pez más, un alma más para Cristo. Ahora, la iglesia ya no se debe de detener. El naufragio, con la ayuda de Dios, se va a detener. Esas tormentas se van a detener. Ahora es tiempo de ir, hermanos, y empezar a ver las almas viniendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dijo: más en tu palabra, Señor. Y entonces miles de peces se vieron. Aquellos pescadores llamaron a otros. Qué bueno sería que un día usted que está aquí, los que estamos hoy en esta mañana, pudiésemos llamar a otros que ya están listos para servir en la obra de Dios. ¿Sabe qué? Vaya allá en San Juan del Río, ahí ya tenemos unas familias que ya recibieron a Cristo. Allá en Cerro Gordo, allá en Rodeo, allá en Canatlán,
a nuestros alrededores, en Pino Suárez, en El Saltito. ¿Sabe, hermanos? No vamos a poder llamar a otros si la iglesia se va a seguir entreteniendo lavando sus redes. Necesitamos recordar la palabra, vamos hacia adentro. Pedro fue un hombre que sin lugar a dudas en este pasaje nunca se imaginó el milagro que sus ojos podían ver. No sabemos cuándo pudiera llenarse esa iglesia, yo mismo no lo sé. Pero algo que sí puedo y sigo confiando en decir, con la ayuda de Dios, esta iglesia se va a llenar. Con la ayuda de usted, esta iglesia, hermanos, va a tener una gran tripulación. Con la ayuda de Dios, esta iglesia, como tripulación, debe de seguir anunciando el reino de Dios mientras Cristo no viene, o mientras nosotros no nos presentemos delante del Señor. Esta iglesia no debe detenerle las tormentas, no debe detenerle las inclemencias del tiempo. Esta iglesia debe de seguir iluminando los lugares que están en tinieblas. Esta iglesia debe de seguir hacia adelante, no importando, hermanos, que esté lloviendo, haya frío o que padezca necesidad financiera. Esta iglesia tiene que seguir, hermanos, hacia adelante. Esta iglesia, hermanos, tiene que recordar que el mundo está gritando auxilio y nosotros debemos llevar y presentar a nuestro Señor Jesucristo como aquel que, hermanos, puede sanar y puede salvar. Aquellos hombres llegaron, ayudaron a los apóstoles, a los pescadores. La barca casi se hundía por el peso de los peces. Sin duda alguna, aquellos hombres estaban llenos de gozo porque habían encontrado la manera de ver los milagros que Jesús promete cuando hay obediencia. La Iglesia Bautista de Manuel necesita recordar que quien está dando la orden es nuestro Señor Jesucristo. Y la tripulación solamente debe obedecer. Oremos, por favor. Bendito Padre, te doy las gracias por lo bueno, Señor, que eres para con nosotros. Te rogamos que por favor, Señor, nos perdones en la manera en que, Señor, nos olvidamos de tu encomienda. Mi Dios, usted dio todo por causa de nosotros. Vino a encarnar en este mundo vil y perverso, en donde en lugar de recibirle, le despreciaron. Lo llevaron a la cruz por causa de nosotros. Señor, como aquel hombre
en medio de la cruz, dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu poder, mi Dios, para tener la gracia suficiente y proclamar, Señor, el bendito mensaje. Usa, Señor, a cada tripulación, a cada integrante de esta barca, de esta iglesia. Danos el valor suficiente. Ayúdanos a creer, mi Dios, que este milagro puede ocurrir en este lugar. No permitas, Señor, que esta iglesia un día se cierre porque ya no hay tripulación. No permitas, mi Dios, que esta iglesia oh Dios, se le olvide las benditas promesas que, Señor, das a cada uno de nosotros. Como dijera el apóstol Pedro: Señor, ten compasión de nosotros que somos pecadores. Señor, solamente te rogamos tu compasión. Ayúdanos, Señor, a tener el amor que usted tuvo cuando vino y, Señor, proclamó el mensaje. La compasión que mostró a aquellas personas, Señor, que no te conocían. Señor, danos una vez más, reiterando, Señor, el valor para poder proclamar el mensaje. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Y, Padre, te ruego que uses a tu iglesia y a un humilde servidor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén.